Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un nombre que evoca fuerza, arte y nobleza, Leonardo. Si te llamas Leonardo, si conoces a alguien con ese nombre o si estás buscando ideas para nombrar a tu bebé, te invito a quedarte porque en este video descubrirás todo, su origen, su significado, las características más comunes de las personas que lo llevan, variantes en otros idiomas, onomástica, personajes históricos que lo llevaron y hasta consejos para sacarle el mejor partido a este nombre. ¿Te identificas con lo que vas a escuchar? Entonces dale play y acompáñame en este recorrido. ¿De dónde viene el nombre Leonardo? Para entender por qué un nombre tiene tanta fuerza, hay que mirar de dónde viene. Leonardo es un nombre compuesto que combina dos elementos potentes. Leo, león, la idea de león, símbolo universal de coraje, realeza y protección, está muy presente en la raíz del nombre. Nardo, hard, proviene de un elemento germánico que suele traducirse como fuerte, digno, valiente o duro. Por eso, cuando juntas ambos elementos, obtienes algo parecido a león fuerte o valiente como un león. Aunque en algunas versiones populares se diga que viene del latín, la etimología más aceptada lo asocia con lenguas germánicas y con la utilización del término leo, latín, como referencia simbólica. Historia y personajes famosos llamados Leonardo. Los nombres cobran vida cuando quienes los llevan dejan una huella. Leonardo tiene una lista amplia y muy destacada de personajes históricos y contemporáneos. Leonardo da Vinci, probablemente el portador más emblemático del nombre. Pintor, científico, inventor y polímata del Renacimiento. Su genialidad y curiosidad son un espejo que muchas personas asocian con el nombre. Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pisa, matemático medieval conocido por la famosa sucesión que lleva su nombre. Un ejemplo de ingenio y capacidad analítica. Leonardo DiCaprio, actor contemporáneo conocido mundialmente, aporta al nombre una imagen de carisma mediático y sensibilidad artística. Otros Leonardos, desde escritores y músicos hasta deportistas y políticos, el nombre ha sido llevado por personas destacadas en múltiples ámbitos. Estos referentes construyen una imagen pública para el nombre, creatividad, liderazgo, prestigio y éxito. ¿Qué personalidad suele asociarse con Leonardo? Cuando pensamos en Leonardo como persona, surgen rasgos que se repiten en muchas descripciones. Aquí los ampliamos con ejemplos prácticos. Liderazgo natural. Leonardo suele proyectar seguridad sin necesidad de imponerse. Es el tipo de persona que, en situaciones de grupo, asume responsabilidades y actúa como referente. No siempre busca ser el centro, pero suele terminar allí por su temple y criterio. Dignidad y valores. Respeto, honradez y cierta formalidad en las maneras, son rasgos que llaman la atención. Leonardo valora la palabra, la promesa y la integridad. Calma exterior y decisión interior. A simple vista puede parecer sereno y sosegado. Esa calma no es sinónimo de pasividad. Por dentro suele procesar todo con profundidad y, cuando considera que se traspasan sus límites, actúa con determinación, orgullo y sentido de la independencia. Tiene un fuerte sentido del honor personal. Le molesta sentir que lo subestiman y prefiere la autonomía antes que depender excesivamente de otros. Creatividad y curiosidad. No todo es fuerza. El nombre también carga con una veta artística e inquisitiva. Gracias, Da Vinci. Muchos Leonardos disfrutan aprendiendo, investigando y creando. Protección y cariño. A pesar de la imagen de león, hay un lado protector y tierno. En la intimidad es paciente, cariñoso y con un instinto protector hacia su familia y amigos cercanos. ¿Cómo es un Leonardo en pareja? En el amor los Leonardos suelen mostrar lealtad, son fieles y esperan lo mismo de su pareja. Comunicación clara, prefieren hablar las cosas de manera directa y con respeto. Protección, se inclinan a cuidar a quien aman, a hacer ese apoyo firme cuando hay problemas. Límites sanos, no toleran que se les falte el respeto. Cuando se sienten traicionados o humillados, reaccionan con firmeza. Consejos para convivir con un Leonardo. Valora su espacio y autonomía. Reconoce sus esfuerzos y su lealtad públicamente. Evita humillarlo o subestimarlo. La soberbia hierve la paciencia. Leonardo en el trabajo y la carrera profesional. En el terreno laboral,
Los Leonardos suelen destacar por su sentido práctico, disciplina y capacidad de liderazgo. Veamos roles donde suelen brillar. Áreas creativas, diseño, artes plásticas, música, cine. Su vena artística y su gusto por la estética se hacen notar. Ciencias y tecnología, investigación, ingeniería, arquitectura, por su curiosidad y aptitud analítica. Liderazgo y gestión. Encargos donde se requiere tomar decisiones con criterio y mantener la calma frente a crisis. Profesiones que demandan respeto y ética, derecho, medicina, funciones públicas. Estilo de trabajo, metódico pero con espacio para la intuición. No suelen trabajar bajo presión extrema durante periodos prolongados. Prefieren eficiencia y organización. ¿Cómo es un Leonardo en la familia y con los amigos? En la familia, protector y con un fuerte sentido del deber. Puede ser un padre o madre que enseña con el ejemplo y que pone reglas claras. Como amigo, leal, confiable y con amigos seleccionados. Prefiere poco pero de calidad. Le gustan las reuniones donde se respira calidez y buen trato. Odia la hipocresía y la falta de respeto. Posibles debilidades y cómo trabajarlas. Nadie es perfecto, y Leonardo también tiene puntos a mejorar. Orgullo cómplice. Su sentido del honor puede transformarse en obstinación si no aprende a ceder en ocasiones. Resistencia al cambio. Si está cómodo, puede tardar en adaptarse a cambios repentinos. Tendencia a guardar emociones. Guarda la paz externa, pero a veces calla lo que necesita expresar. Recomendaciones. Practicar la vulnerabilidad con personas de confianza. Trabajar la flexibilidad. Ejercicios pequeños para aceptar cambios graduales. Escucha activa y comunicación emocional para evitar acumulaciones. Variantes, diminutivos y cómo lo pronuncian en otros idiomas. Una parte divertida de cualquier nombre es cómo cambia según el país o el cariño que se le tenga. Aquí tienes variantes y diminutivos comunes. Diminutivos y apodos: Leo, Leito, Nardo, Leni, Len, León. Variantes en otros idiomas. Italiano, Leonardo, muy popular, forma original y extensamente usada. Inglés, Leonard o Leonardo. Francés, Leonard o Leonardo en casos. Alemán, Leonard. Portugués, Leonardo. Japonés, transliteración, Leonarudo. Chino, transliteración, Laiandu. Árabe, Lingdu. Todos estos matices enriquecen el nombre y lo hacen adaptable a distintos contextos culturales. Onomástica. ¿Cuándo se celebra? Si te interesa la onomástica, la fiesta de San Leonardo se celebra el 6 de noviembre, San Leonardo de Noblac y otros santos con el mismo nombre. Es una buena fecha para celebraciones personales o para búsquedas de patrón espiritual. Numerología y simbolismo. Si te gusta la numerología o las interpretaciones simbólicas, el nombre Leonardo suele relacionarse con energía de protección, liderazgo y creatividad. El símbolo de león potencia la idea de coraje y nobleza. Estas lecturas son interpretativas y varían según la tradición, numerológica, astrológica o cultural. Curiosidades y anécdotas. Muchos padres eligen Leonardo por su musicalidad y por la asociación con genios como Da Vinci. Es un nombre que suena clásico y moderno al mismo tiempo, tradicional en países europeos y muy presente en América Latina en las últimas décadas. En el mundo del arte y el cine el nombre tiene una presencia importante, lo que ayuda a que suene aspiracional. Ideas para usar el nombre. Si eliges Leonardo para un personaje literario o para tu bebé, piensa en cómo quieres que ese personaje o persona sea percibida. Heroico. Intelectual. Protector. Puedes jugar con apellidos que refuercen esas ideas. Por ejemplo, Leonardo Valenzuela, Leonardo Reyes, Leonardo Márquez. Sugerencias para padres. Considera los apodos que pueden surgir y si te gustan. Leo.